Las recompensas siempre han sido para los luchadores, para los que se esfuerzan, para los que persisten. Los atletas que obtienen sus medallas es la recompensa a años de dedicación y esfuerzo. Los estudiantes que reciben sus diplomas es la recompensa a años de disciplina y estudio. En el Salmo 16, versículo 3, el Señor dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Este mensaje lo he titulado Fidelidad y recompensa. La recompensa de Dios siempre ha estado ligada al cumplimiento de su palabra. Si hay algo que a Dios le agrade, es que el hombre le obedezca, que el hombre cumpla su palabra, que el hombre se someta a él. Por eso a Dios le agradaba, le encantaba a David, porque David era un hombre que daba fiel cumplimiento a la palabra de Dios, salvo lo tocante a Urías Eteo. Nosotros sabemos que Israel estaba conformado por 12 tribus, era una sola nación. Cuando Israel se divide en dos naciones, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Las 10 tribus del norte, dice la Biblia, que hicieron lo malo delante del Señor. Tuvo Israel, reino del norte, 19 reyes, y todos hicieron lo malo y llevaron al pueblo a hacer lo malo delante del Señor. Tanto fue que hicieron lo malo que Dios tuvo que entregarlos en manos de una nación enemiga. Porque iniciando por Jeroboam, hizo 2 becerros de oro y puso el uno en Betel y el otro en Dan, para evitar que el pueblo fuera a Jerusalén a adorar a Dios. Hizo multiplicar el pecado en Israel. Y todos los reyes que lo siguieron hacían lo mismo, copiaban esto, continuaban con esta idolatría en Israel, y antes traían más idolatría porque traían los dioses de las naciones vecinas como Baal, Astorté y otros, para que el pueblo de Israel adorara a estos dioses y pecara en contra del Señor. Y fue aumentando y aumentando el pecado y la maldad, provocando a Dios a ira, al punto que Dios trajo al rey de Asiria y los entregó en sus manos, el cual los borró del mapa, los quitó de su territorio, los llevó a otras naciones que él ya había capturado, y trajo gente de otras naciones y los repartió en Israel, dejando así a Israel borrada, raída de raíz. Esto fue por su pecado. Sin embargo, en Judá, reino del sur, 2 tribus, hubo algunos reyes que hicieron lo bueno, lo grato delante del Señor, entre los que se cuentan Ezequías. 8 años después de que el rey de Asiria capturara a Israel, intentó ir a Judá y hacer lo mismo, capturarlo y reducirlo. ¿Por qué? Porque el rey Ezequías dejó de pagarle impuestos, no se quiso someter más a él, confió en Dios. Entonces el rey de Asiria le envía mensajeros y que le digan que en qué Dios es que él confía, que en quién confiaba él para que no pagara tributo a su señor. Porque ¿cuál de los dioses de las otras naciones los había librado de manos del rey de Asiria para que él no siguiera pagando tributo? Como quien dice, tu Dios puede librarte de la mano del Dios de Asiria, el cual ha capturado muchas naciones, y ninguno de estos dioses los ha podido librar. Cuando Ezequías escuchó esto y llevaron las cartas, lo que hizo fue ir al templo de Jerusalén a adorar, a buscar de Dios. Se humilló, se postró, se vistió de cilicio, clamó a Dios, mandó a llamar el profeta Isaías para que le declarara la palabra de Dios. Y efectivamente, cuando Dios escucha la queja de Ezequías, Dios le da palabra de consuelo, de fortaleza, y le dice que no tema a estas blasfemias del rey de Asiria, que confíe plenamente en él,
que Dios va a enviar un espíritu de rumor y que también va a permitir que este rey caiga a espada. Pero, ¿cuál es el punto que estamos mirando aquí? Lo que estamos viendo aquí es que el rey de Asiria es un emperador. Es un rey que ha aniquilado muchas naciones, que es el poderoso de la época, que nadie le puede hacer frente, que inclusive ha capturado a Israel, que eran 10 tribus. Ahora no iba a destruir a Judá, que eran simplemente 2 tribus. Sin duda alguna lo iba a hacer. Eso era lo que se esperaba. Pero fue todo lo contrario. ¿Y por qué fue todo lo contrario? Porque Ezequías puso su confianza en el Señor. Y eso es lo que Dios les había prometido, que si ellos guardaban su palabra, que si eran fieles, ninguna nación les iba a hacer frente. Estas otras naciones destruyeron a muchos de los reyes y ahora el rey Oseas del reino del norte de Israel, porque él no puso su confianza en Dios. Pero aquí vemos a un Ezequías que se para en la palabra de Dios y que le hace frente a este emperador porque pone su confianza en el Señor. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que el ángel de Jehová mató a 185,000 asirios, los cuales tuvieron que huir, tuvieron que retroceder. Y este rey luego fue asesinado por sus hijos. Más adelante, después de esto, vemos que Dios envía un mensaje a Ezequías, porque Ezequías había enfermado. Y el mensaje que Dios le da a Ezequías a través del profeta Isaías es que él va a morir y que no va a vivir, que ordene su casa porque va a morir. Ezequías pone su rostro hacia la pared y le ruega, le suplica a Dios que mire que él ha sido recto, que ha guardado su palabra, que ha vivido en integridad. Y la respuesta de Dios fue tan inmediata que Isaías ni siquiera había llegado a la mitad del patio cuando Dios trae palabra para que vaya y le diga al rey Ezequías de que no va a morir, de que va a vivir, que Dios va a añadir a su vida 15 años más. Y uno dice, ¿dónde está la clave de Ezequías para que Dios lo haya bendecido y lo haya prosperado tanto? Vamos a mirarla en Segundo de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 3. Segundo de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 8. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abid, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustam. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Lo que miramos aquí en este pasaje es que Dios está recompensando a un hombre que es íntegro. Y los versículos 7 y 8 son el resultado de los versículos 3 al 6. En los versículos 7 al 8 dice que Dios estaba con él,
que Dios lo prosperaba, que él se pudo enfrentar al rey de Asiria, que persiguió a los filisteos y los redujo. Pero ¿por qué hizo todas estas hazañas? Porque hizo lo recto delante del Señor. Versículo 3. Dios lo prosperó, Dios estuvo con él, porque él hizo lo que a Dios le agradaba. ¿Y qué es lo recto delante de Dios? Lo recto fue que quitó todas las imágenes de acera, quitó todos los ídolos, los lugares altos donde la gente iba a idolatrar a estas imágenes, a estos dioses que ellos llamaban. Quitó todas estas cosas para que la adoración fuera únicamente a Dios. No hubiera lugares de distracción donde la gente pudiera decir, este es mi Dios o este es mi Señor, sino uno es nuestro Dios, Yahvé, que está y que habita en el templo de Jerusalén. ¿Qué fue lo recto? Lo recto fue que también quitó la serpiente de bronce que hasta ese entonces los hijos de Israel adoraban todavía. Sabemos el propósito cuando Dios le dijo a Moisés que levantara esta serpiente para que todo el que la mirara fuera sanado de la mordedura de una serpiente física. Pero hasta ahí, pare de contar. Pero los hijos de Israel después idolatraron a esta serpiente de cobre y la tenían como uno de sus dioses, pero él quitó esto. Lo recto fue que puso su esperanza en Dios. No confió en nadie más. Muchos de sus antepasados y de los del reino del norte confiaban en otros dioses, en dioses que habían inventado, en dioses de otras naciones, pero él puso su esperanza, su confianza únicamente en el Señor. ¿Qué fue lo recto para Ezequías? Fue que guardó la palabra del Señor, no se apartó del Señor, le siguió con fidelidad. Y como resultado de que hizo lo recto y que guardó la palabra, fue que Dios siempre estaba con él. Donde quiera que iba, Dios lo prosperaba. Se podía enfrentar a este emperador, a este reino, y salía vencedor con ejércitos realmente irrisorios. Pero Dios iba delante de él. Y la consigna para hoy no ha cambiado. Es la misma. Dios honra a los fieles. Si usted quiere que Dios prospere su familia, su trabajo, su estudio, su finca, sus proyectos, sus planes, séale fiel como le fue Ezequías. Esa es la consigna. Para hoy es la misma. Si usted quiere que Dios lo prospere y prospere todo lo suyo, séale fiel a Dios como lo fue Ezequías. Y diríamos que por lo menos en 3 cosas usted y yo debemos ser fieles a Dios. 1. Ezequías cortó con toda relación con el pecado, la idolatría. Quitó los lugares altos, todo lo que fuera foco de pecado lo barrió. Barra de su vida, corte toda relación con el pecado. Todo lo que lo puede llevar a pecar y apartarse de Dios, sáquelo de su vida. En segundo lugar, ponga su esperanza y su confianza únicamente en Dios. Él se enfrentó a este rey poniendo su esperanza en Dios. No tenía un ejército como para decir, mi esperanza está en este ejército o en un ejército vecino que me pueda amparar o voy a clamar a este Dios. No, confió en Dios. Ponga su esperanza en Dios, en nada más. Y en tercer lugar, guarde la palabra de Dios. Lo que usted conoce de Dios, que está en las Escrituras, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y que Dios le ha revelado su voluntad, y que usted sabe cuál es la voluntad de Dios que usted cumpla, cúmplala. Y usted va a ver cómo Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar. Para terminar, quiero decir 2 cosas. Y uno es que Ezequías fue un rey que sin duda alguna llevó a cabo a una nación a la prosperidad, a la bendición, a la paz. Usted como líder de su familia, de un ministerio, de una iglesia, de algún proyecto, o que aspira a ser líder en su vida, ponga su confianza en Dios.
séale fiel para que Dios bendiga no solo su vida, sino de aquellos que usted está liderando. Y Ezequías fue rey, y no solo fue rey, sino que también fue el antepasado de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. En la carne fue el antepasado de nuestro Señor. El Señor Jesucristo desciende de él en la carne. Y este Jesucristo, que fue íntegro delante de Dios y que fue fiel, sometiéndose a la voluntad de Dios, y que con su integridad ha traído a nosotros perdón de pecados, salvación y vida eterna. De manera que todo aquel que ponga su confianza en Jesús va a ser recompensado en gran manera, como fue recompensado Ezequías y su pueblo. También el Señor Jesús será recompensado por Dios Padre por su fidelidad aquí, y todos aquellos que siguen a Jesús también van a ser recompensados. Oremos. Dios soberano, eterno Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Dios, que nos desafía, que nos inspira a guardar, Señor, tus mandamientos. Tenemos el ejemplo hoy de Ezequías, un hombre que te temió, que fue diferente, que no siguió la línea de los del norte y que no siguió la línea también de muchos de los del sur, sino que se mantuvo en integridad, guardando tu palabra. Y vemos cómo tú, Señor, lo has prosperado, Dios. Lo has librado, lo has guardado, has aumentado sus años de vida. Y todo esto claramente, el autor, Señor, dice que este hombre hizo lo recto, fue fiel, Señor. Tú estuviste con él. Señor, para nosotros es lo mismo en el día de hoy. Ayúdanos a agradarte. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Y oramos para que bendiga, Señor, nuestras vidas, bendice nuestras familias, bendice la iglesia, bendice los proyectos que tenemos, Padre Celestial. Señor, gracias, porque la recompensa siempre viene de ti. Te bendecimos, te exaltamos y te damos muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.